¿Qué tal? Sean bienvenidos a la 15ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, con todas las personas que nos verán esta transmisión, verán esta grabación por el canal de YouTube, que poco a poco hemos ido creciendo. Eh, Cada vez tenemos más suscriptores. Y también les comento que en Facebook me estaba diciendo mi asistente de investigación, la licenciada Jennifer, que ya llegamos casi a los 1000, ¿verdad? Ya somos mil personas ahí en el Facebook del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos avanzando y eso creo que es bueno. En ocasiones entiendo que el horario, el día, complique que las personas se puedan conectar, pero sí se están viendo las grabaciones que estamos haciendo en el canal de YouTube. Y bueno, pues el Facebook también nos está sirviendo bastante para hacer la difusión no del seminario como tal, sino de las actividades y los alcances que se pueden llegar a tener. Entonces, bueno, pues una felicitación para todos los participantes en el seminario. Y bueno, pues ahí seguir atendiendo algunas inquietudes también nos han hecho llegar. Bueno, sin más, me permito compartir mi pantalla para hacer la presentación formal de nuestro ponente el día de hoy, que es el doctor Cabrera, ¿sí? Me permito leer una semblanza que nos envió. Bueno, el doctor Ernesto Cabrera es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del núcleo académico básico de la maestría en estudios interdisciplinarios en humanidades y del núcleo complementario del posgrado interinstitucional de derechos humanos en la misma universidad, donde imparte los cursos de El giro animal de las humanidades y las ciencias sociales y genealogía de los derechos humanos. Es miembro del cuerpo académico consolidado Modernidad y Humanismo. Ha realizado diversas publicaciones en revistas especializadas y capítulos del libro acerca del realismo político y del estatus contemporáneo de la filosofía política. Sus líneas de trabajo incluyen la metafilosofía política, perdón, perdón, continúo por acá con mi guión. De la metafilosofía, la filosofía política, la historia conceptual y actualmente los problemas de la explotación animal y la crisis climática. Bueno, con estas palabras me permito entonces ceder la palabra al doctor Ernesto Cabrera, para que nos haga su disertación. Adelante, doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos acá en esta sesión del seminario. En primer lugar, quiero agradecerle, antes de olvidarlo, al maestro Diego Mauricio Torres, quien me invitó hace un par de meses a presenciar algunas de las sesiones de este seminario, y después el doctor Víctor Hugo, que también tuvo a bien extenderme la invitación para presentar algo de mi trabajo en esta sesión. Siempre es agradable compartir un espacio académico, intelectual, con personas que tienen las mismas preocupaciones, aunque, bueno, también suele causar cierta ansiedad cuando hay especialistas, gente que trabaja tan rigurosamente estos temas. Entonces yo espero tratar de hacer algunos puentes para comunicar lo que he reflexionado acerca de ambas cuestiones. No he estado presente en todas las sesiones de este seminario, y por lo tanto no sé si el tema que yo voy a presentar ya se ha discutido o si no, más bien voy a señalar el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, una temática que probablemente está aquí siempre presente, que genera tensión y que genera divergencia, y voy a ser muy puntual porque es el contenido de mi trabajo.
que es la alternativa entre la ética ambiental y la ética animal, que no siempre suelen converger, que no siempre suelen ir de la mano, sino que muchas veces, incluso hay que decirlo, hay hasta un antagonismo, ¿no? Que es lo que voy a mencionar más adelante. Y esto suele suceder porque desde mi perspectiva, y bueno, en perspectiva de otros autores que lo han trabajado, suele haber muy poca preocupación en el ámbito de la ética ambiental por los animales no humanos en tanto individuos, pero al mismo tiempo, en el ámbito de la ética animal, suele haber poca preocupación pues por los ecosistemas, por el medio ambiente, por los espacios naturales. Entonces, me parece interesante y me parece un gran esfuerzo este seminario que trate de convocar a especialistas de las dos líneas, porque no siempre suelen converger, insisto, sino que incluso a veces suelen ir separados, ¿no? Yo traigo una presentación escrita, que me va a demorar aproximadamente 40 minutos leerla. Traté de hacerla lo más esquemáticamente posible, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Yo estudié filosofía, entonces para no andarme por las ramas, para no perderme en el camino de la argumentación, traigo algo muy esquemático que voy a tratar de ir desarrollando en estos puntos, ¿no? En primer lugar, como señalo, el tema de mi presentación son las diferencias y las tensiones que hay entre el ecologismo y el animalismo. En ese sentido, voy, por mis formaciones de filosofía política, más allá de la ética más allá de la ética, tanto ambiental como animal, y me trato de desplazar al terreno de la política, ¿no? Más adelante aclararé qué es lo que entiendo en términos generales por ecologismo y por animalismo. La pregunta que voy a tratar de responder acá es si hay alguna posibilidad de convergencia o de consenso entre ambos movimientos sociales, políticos, intelectuales, frente a todas estas tensiones y divergencias que voy a señalar en primer lugar. Voy a tratar de afirmar la tesis de que de hecho hay una intersección entre ambos movimientos, pero esa intersección se da como enfoques críticos, no como enfoques normativos, no como enfoques propositivos, sino como enfoques críticos. Y los argumentos que yo voy a desarrollar ya en la última parte de la presentación es que efectivamente se pueden registrar ambos como críticas al modelo hegemónico de civilización, en primer lugar. En segundo lugar, como cuestionamientos del humanocentrismo contemporáneo o antropocentrismo contemporáneo. Yo prefiero el término humanocentrismo que voy a ir utilizando a lo largo de la presentación. Y eso lo tomo de un argumento que desarrolla la doctora Cristina Ramírez Barreto, en un texto se lo leí, que hablamos de antropocentrismo, dado el estado actual del conocimiento, tendríamos que involucrar también a los grandes simios, por lo menos, ¿no? A los simios antropoides, y no es el caso, ¿no? No somos tan antropocéntricos, si no ya hubiera tenido éxito el proyecto Gran Simio que se ha planteado desde la década de los 90 y no es el caso, entonces por eso prefiero hablar más bien de humanocentrismo. Y en tercer lugar, yo veo una intersección entre el ecologismo y el animalismo, perdón, en el cuestionamiento y en el rechazo de ciertos casos particulares que voy a mencionar al final, en los que se dan a la vez tanto la explotación de los animales no humanos como la devastación de los ecosistemas, ¿no? Si bien la crítica, el cuestionamiento se da por razones diferenciadas, hay una convergencia en el rechazo hacia estos casos puntuales que voy a mencionar, pero por supuesto habrá otros que se puedan identificar y ahí es donde veo yo una posibilidad de consenso entre ambos movimientos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, voy a tratar de ir proyectando las diapositivas que traigo preparadas mientras hago la lectura del texto que también preparé para esta sesión. Bueno, como había señalado, el tema de mi presentación es la relación entre el ecologismo y el animalismo. Ciertamente, como movimientos políticos, sociales e intelectuales, ambos abarcan una multiplicidad de corrientes y reivindicaciones internas que no siempre son compatibles entre sí. Ahí pongo algunos: ecocapitalismo, derechos de la naturaleza, ecología profunda, ecofeminismo o ecosocialismo, de un lado, bienestarismo, derechos de los animales, veganismo, feminismo antiespecista o abolicionismo del otro. Por ello, más que movimientos, podrían considerarse, creo yo, como espectros cromáticos,
es decir, escalas policromáticas de expresiones que atienden diversos problemas relacionados con los espacios o entornos naturales y con los animales no humanos. En este sentido, parecería más propio hablar de las relaciones, en plural, entre los distintos ecologismos y los animalismos, también en plural. No obstante, si podemos hablar aquí de una relación, es porque todo conjunto de cosas presupone algunas características básicas que lo unifican. De tal modo, la relación que me interesa es la que se da o se puede dar en ese nivel fundamental. Ocasionalmente, el ecologismo y el animalismo suelen ser englobados en un mismo espectro. No obstante, el hecho es que desde hace algunas décadas se ha mantenido un intenso debate entre ambos. Por lo menos desde 1980, tras la aparición de un artículo muy difundido del filósofo ambiental Bert Callicott, los animalistas han sido acusados de reproducir la orientación individualista de las éticas antropocéntricas tradicionales, solo que ahora extendida a otras especies animales, por lo que seguirían postergando la valoración intrínseca de los espacios o los entornos naturales cuya degradación contemporánea es imperativo contener. Mientras, frente a la sugerencia de que debe atribuirse un valor primordial a los ecosistemas, en 1983, el filósofo de los derechos de los animales, Tom Regan, acusó de fascismo ambiental a las posturas holistas que, por el bien del todo biótico o ecosistémico, justificaban o abrían el camino para justificar atropellos en contra de los animales en tanto individuos. Desde entonces, pese a los intentos de mediación que se han dado desde ambos espectros, la tensión entre el ecologismo y el animalismo no ha logrado resolverse. Más allá del debate histórico, considero que la tensión entre ambos espectros se deriva de algunas características centrales con las que suelen estar asociados, que hago una especie de construcción de tipos ideales. Por un lado, el espectro ecologista se caracteriza por concentrarse en la situación de los espacios naturales, las poblaciones biológicas, tanto animales como vegetales, y los elementos abióticos del medio ambiente, el aire, el agua y la tierra, ya sea por sí mismos o con relación a los intereses vitales de algún grupo humano. Por abordar los problemas relacionados con la contaminación, la pérdida creciente de biodiversidad o el fenómeno del calentamiento global, y por buscar la conservación o la restauración de los ecosistemas, la preservación de especies en riesgo de extinción o el freno de la degradación de las condiciones ambientales y climáticas. En contraste, el espectro animalista se caracteriza por enfocarse en el estatus y la situación de los animales no humanos, por plantear la cuestión del dominio, la explotación o el maltrato que les impone la especie humana, en distintos ámbitos de la producción, la cultura o la experimentación científica, y por proponerse su liberación definitiva, su reconocimiento moral y jurídico como sujetos de derechos o por lo menos su trato humanitario. En primera instancia, entre ambos espectros hay una diferencia típica, en sus respectivas formas de concebir a los animales. En el espectro ecologista suelen ser considerados como fauna, poblaciones o especies que forman parte de la biodiversidad, de los espacios naturales o de la biosfera. Es decir, los seres individuales se subsumen en la colectividad biológica a la que pertenecen. Por el contrario, en el espectro animalista aparecen como animales no humanos, seres sintientes o sujetos de una vida. Es decir, especies distintas con las que los humanos compartimos la pertenencia al reino animalia, pero también la base neurológica que permite el surgimiento de la conciencia asociado con la cognición, las conductas intencionales, los sentimientos y las emociones. La diferencia entre estas concepciones puede explicarse quizás por el hecho de que ambos espectros tienen sus fuentes en la ciencia, pero mientras el ecologista se vincula con la ecología y con las ciencias ambientales, principalmente, el espectro animalista lo hace también principalmente con la zoología, la etología y las neurociencias. Otra diferencia típica entre ambos espectros se refiere a sus respectivas escalas axiológicas. El ecologismo se puede asociar con dos formas de valoración. Primero, una concepción ecocéntrica en la que los espacios naturales tienen prioridad axiológica sobre los individuos que los constituyen.
Y segundo, una concepción humanocéntrica en la que el valor de esos espacios o entornos naturales está subordinado a intereses vitales, ¿no?, de la comunidad humana, de alguna comunidad humana. Estas escalas axiológicas no se excluyen entre sí, pues es posible hacer una valoración interna de los ecosistemas como un todo superior a sus partes y a la vez una valoración externa de ese todo ecosistémico en función de ciertos intereses humanos relevantes. De hecho, salvo algunas posturas particularmente misantrópicas y otras quizás antihumanistas, la forma de valoración típica de ese espectro ecologista pretende buscar un equilibrio entre el ecocentrismo y el humanocentrismo. Por ejemplo, la exigencia de establecer áreas naturales protegidas no por considerarlas intrínsecamente valiosas, sino por los recursos o los beneficios que pueden aportar a alguna comunidad humana. En cambio, el animalismo suele exponer una escala axiológica diferente y hasta contraria. La forma de valoración típica de este espectro es, en principio, sensocéntrica, pues sostiene que todos los seres que tienen la capacidad subjetiva de experimentar el mundo, esto es, casi todos los animales humanos y no humanos, salvo esponjas, corales, anémonas de mar o hidras, tienen un valor intrínseco y prioritario en los espacios naturales o artificiales en los que se encuentren. Por supuesto, la igual consideración hacia todos los seres sintientes no cancela la afirmación de la importancia moral del ser humano, sino solo la restricción especista de esa valoración. Desde esta perspectiva, la escala axiológica del animalismo es compatible con la intuición moral generalizada, como la llama Gary Francione, de que en casos de conflicto insalvable hay intereses humanos que pueden prevalecer sobre los intereses de los otros animales. De hecho, salvo casos excepcionales, la forma de valoración típica de este espectro pretende buscar un equilibrio entre el sensocentrismo general y el humanocentrismo particular. Por ejemplo, la aceptación del consumo de animales no humanos en casos de necesidad, a falta de alimentos vegetales que cubran los requerimientos nutricionales, pero no por mero placer o por simple costumbre. En última instancia, la diferencia fundamental entre ambos espectros radica en sus perspectivas específicas, respectivamente, una holista y otra individualista. La concepción ecocéntrica se basa en la comprensión ontológica de que en la naturaleza, no existen organismos aislados y que por lo tanto, en la naturaleza no existen organismos aislados, que el valor de estos está determinado por la función que cumplen en un determinado ecosistema y que por lo tanto este último constituye el referente ontológico y axiológico primordial. En cambio, la concepción sensocéntrica se sostiene en el argumento de que los valores no son definidos por la naturaleza, sino por los sujetos que tienen la capacidad de hacer valoraciones, mismas que no dependen de la racionalidad poseída en mayor o menor medida por los seres humanos, salvo las personas con alguna discapacidad intelectual severa, sino que dependen de la sintiencia, por lo que los individuos con esta capacidad son en realidad el referente axiológico fundamental. Por ello, si bien ambos espectros convergen en el reconocimiento de la importancia de ciertos intereses humanos, divergen en el establecimiento del contrapeso axiológico para estos. En un caso, el valor de los espacios o los entornos naturales; en otro, el valor de los animales no humanos, individuos sintientes o sujetos de una vida. Está claro que el animalismo y el ecologismo no solo no pertenecen a un mismo espectro, sino que incluso aparecen como orientaciones divergentes o antagónicas. Ante todo, la tensión entre ambos espectros se suele evidenciar en relación con los criterios para justificar las intervenciones en la naturaleza y para oponerse al abuso en contra de los animales no humanos. En efecto, si no son los únicos, estos pueden considerarse los principales ejes de la división intelectual y política entre los espectros del ecologismo y del animalismo. En ambos casos se presentan argumentos razonables, pero generalmente inconmensurables. Esto se debe a las concepciones fundamentales y las bases éticas que, como apunté más arriba, suelen caracterizarlos. Por un lado, es cierto
que las intervenciones en la naturaleza que se realizan o se proponen desde ambos espectros pueden considerarse bien intencionadas. Sin embargo, su aplicación o sus consecuencias no siempre están exentas de cuestionamientos. Desde el espectro ecologista, esto sucede cuando, en aras de proteger las dinámicas de un ecosistema o la salud de un entorno natural, se permiten o hasta se justifican medidas para sacrificar animales que pertenecen a especies foráneas, invasoras o nocivas. Pero también sucede cuando desde el espectro animalista, en aras de cuidar o proteger a estos animales como individuos, se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de las demás vidas animales y no animales que ahí se desarrollan. Los casos mediante los que se puede ejemplificar este debate no son hipotéticos, sino que son reales y son actuales. Uno se refiere a la elevada cantidad de animales domésticos, principalmente caninos y felinos, cuyo abandono irresponsable ha ocasionado que algunos invadan ecosistemas y pongan en riesgo su equilibrio. Otro caso se refiere al de los hipopótamos introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los 70, cuya reproducción fuera de control ha propiciado la sobrepoblación de la especie en un ecosistema que no les corresponde. Frente a estas situaciones, la posición estándar del espectro ecologista tolera o incluso argumenta en favor del sacrificio de animales con el fin de salvaguardar la biodiversidad de algún ecosistema. Por el contrario, la posición estándar del espectro animalista señala la necesidad de protegerlos y evitar a toda costa su muerte, pese al peligro inmediato que representan para las especies animales y no animales que son endémicas de ese ecosistema. Hay un caso adicional que no solo genera debate, sino abierta polarización, que es el de quienes defienden las intervenciones positivas en los espacios naturales para evitar el sufrimiento al que están constantemente expuestos los animales no humanos, un tema que ha trabajado en España Katia Faria y Óscar Horta, por ejemplo. En todos los casos, por supuesto, la polémica suele resolverse en la práctica de manera insatisfactoria para alguno de los dos espectros. Por otro lado, en ambos espectros suele darse la preocupación ante el problema de la explotación y el exterminio de animales no humanos, pero muchas veces de manera sesgada o selectiva. Esto ocurre cuando, desde el espectro ecologista, se toleran prácticas o industrias que generan sufrimiento animal, en tanto que su impacto sobre el medio ambiente no se considere relevante. Pero también sucede cuando desde el espectro animalista se condena el sufrimiento y la muerte de los animales que generan directamente ciertas prácticas o industrias, pero no las que se generan indirectamente por la devastación de sus hábitats naturales. Los casos relacionados con la explotación y la muerte de animales en torno a los cuales se da la tensión entre ambos espectros también son actuales. Uno es el caso de las granjas de pulpos que desde hace un par de años se han instaurado en la isla de la Gran Canaria, en España, y en el pueblo de Cizal, en México, en Yucatán. Pese a la indignación de los animalistas que señalan la crueldad que implica la forma de reproducción en cautiverio para la especie. Otro es el caso de la deforestación y el uso creciente de plaguicidas, que generan la muerte de miles de abejas y han colocado un número significativo de especies nativas de estos insectos en peligro de extinción, como ha ocurrido recientemente en el municipio de Jopelchen, en Campeche, aquí en México también. Pese a las protestas ecologistas por la función primordial que tienen para la biosfera. En la primera polémica, la postura estándar del espectro ecologista tolera la creación de granjas de pulpos como alternativa sustentable o como método de preservación de la especie frente a las prácticas tradicionales de la industria pesquera. Frente al segundo caso, desde el espectro animalista, se suelen dar los pronunciamientos en defensa de las abejas contra su explotación por la industria de la miel y sus derivados, pero no en la misma medida contra su exterminio por el uso de pesticidas o por los servicios de polinización en la agricultura. En este contexto, la pregunta que se plantea es si hay posibilidad de consenso entre ambos espectros. Como hemos señalado, hay divergencias importantes entre el ecologismo y el animalismo acerca de la materia de sus discursos, las problemáticas que se plantean y los objetivos que se proponen, pero también acerca de sus respectivas fuentes científicas y sus bases éticas,
lo cual genera discrepancias constantes sobre casos relacionados con las intervenciones en los espacios naturales y la explotación animal. Evidentemente, esto parece limitar la capacidad de responder de manera positiva a la pregunta por la posibilidad de un consenso. Por supuesto, en el plano de la ética, hay alternativas que han tratado de establecer una base común de principios que permitan reunir al espectro ecologista y al animalista. En esta línea, es necesario reconocer que algunas éticas sensocéntricas y ecocéntricas inclusivas han tratado de vincular la cuestión animal con las cuestiones ecológicas. Por ejemplo, apuntando la relación entre la falta de consideración hacia las otras especies con la destrucción de los espacios naturales que éstas habitan. O bien, nuestra pertenencia concéntrica a diferentes comunidades humanas, animales y ecosistémicas hacia las cuales tenemos responsabilidades diferenciadas. El primer caso lo ha hecho, por ejemplo, Paulina Rivero Weber, desde la UNAM, en el segundo, Anne Warren. Igualmente, se han planteado alternativas que van más allá del sensocentrismo y del ecocentrismo, están en la base de ambos espectros. Por un lado, el biocentrismo, que afirma el valor intrínseco de todos los seres vivos o de la vida, con mayúsculas, como principio metafísico común a todas las especies que conforman la biosfera. Por otro lado, la ética de la alteridad de inspiración levinasiana, que en lugar de buscar el fundamento moral en un vínculo identitario universal, reafirma el valor intrínseco de la diferencia y la pluralidad. También, por otro lado, el pragmatismo, que aquí ha trabajado el doctor Víctor Salazar, que busca reemplazar las nociones metafísicas de valor intrínseco por el criterio de la utilidad colectiva para resolver problemas concretos, entre otras alternativas que se podrían señalar. No obstante, a pesar de estas posibilidades, el hecho es que en la teoría y en la práctica generalmente se mantiene la tensión entre el ecologismo y el animalismo. Esto se debe a que ninguna de estas alternativas ha logrado generar un consenso mayoritario, pues la ética ecocéntrica y sensocéntrica parecen estar ancladas en las concepciones fundamentales de sus respectivos espectros. Esto es, en la visión holista, centrada en la unidad sistémica de los espacios naturales, de uno, y en la visión individualista, centrada en los animales no humanos, del otro. Por ello, en los planos académico, intelectual y sociopolítico, lo que predomina es la tensión o por lo menos la divergencia. En este sentido, una diversidad de voces, por ejemplo, pienso en Jorge Richman en un libro que publicó hace un par de años, La Simbioética, han señalado la necesidad de superar la dicotomía en favor de un ecologismo antiespecista y un animalismo holista, pues la polémica entre ambos espectros pone de relieve sus déficits específicos. A la luz de esta discusión, al animalista se le puede acusar de tener una concepción estrecha o pobre de los espacios o entornos naturales, cuyo desequilibrio no afecta solo al medio abiótico o la biodiversidad vegetal, sino también a los propios animales silvestres cuyas vidas como seres sintientes importan. Del otro lado, al espectro ecologista se le puede cuestionar su falta de consideración por los animales como sujetos de una vida, al margen de su pertenencia a una población biológica o de su función dentro de un ecosistema. Si bien es posible tratar de subsanar dialécticamente las deficiencias de cada espectro mediante una Aufhebung hegeliana, el hecho es que hay muchos casos, como los que ejemplificamos, en los que la tensión entre sus perspectivas no puede ser disuelta sin renunciar a una parte de las concepciones fundamentales o las bases éticas que suelen caracterizarlos. De tal modo, la posibilidad de consenso entre el ecologismo y el animalismo dependería de una reforma intelectual en cada espectro. Con todo, las posibilidades de consenso resultan limitadas también y en mayor medida por las divergencias internas que se dan dentro de cada espectro. Hasta ahora, he hablado del ecologismo y el animalismo a partir de ciertas características generales o típicas que permiten identificarlos como movimientos políticos, sociales o intelectuales. No obstante, al principio también advertí que ambos movimientos abarcan múltiples reivindicaciones o corrientes que no son siempre compatibles entre sí. En este sentido,
Si bien podemos buscar alternativas para la convergencia o incluso el consenso entre el animalismo y el ecologismo, también es necesario señalar las tensiones que se dan entre algunas de sus corrientes internas, que dificultan aún más el posible consenso entre ambos. En principio, colocar en un mismo espectro ecologista algunas corrientes que son antagónicas respecto a otros problemas sociales, económicos o políticos no implica la disolución del antagonismo original. El caso más evidente se da en la relación entre el ecocapitalismo y el ecosocialismo, pues sería ingenuo pensar que en aras de resolver algún problema común relacionado con la contaminación, la pérdida de biodiversidad o el calentamiento global, podrían superar la oposición respecto a su diagnóstico y la forma de enfrentar. Esto se debe a su antagonismo fundamental respecto a los valores de la libertad burguesa o la justicia social, la formación competitiva o cooperativa de la sociedad, la tendencia generadora o acumuladora de la riqueza del mercado, el carácter democrático o dictatorial de un régimen socialista, etcétera, etcétera. Incluso si hay un acuerdo acerca de la gravedad de los problemas ecológicos, el desacuerdo es inevitable. Uno suele plantear la reforma sustentable de la producción y de los hábitos individuales, conforme a un principio de racionalidad de mercado, mientras otros proponen la transformación radical del modo de producción capitalista por un modo socialista democráticamente planificado, conforme a los criterios de las necesidades reales de la sociedad, del valor de uso y de la salvaguarda de las condiciones de producción que da la naturaleza, como ha sugerido, por ejemplo, Mijael Levy. Asimismo, el antagonismo puede darse dentro de una misma corriente, como por ejemplo el feminismo, y esto lo ha sugerido Alicia Puleo. En esta línea, el planteamiento de la cuestión animal ha generado la tensión entre una vertiente holista del ecofeminismo que reivindica algunas prácticas tradicionales de depredación, como la caza indígena, para una pedagogía del cuidado, la reciprocidad y la dependencia que necesitan darse en los ecosistemas, como Karen Warren, por ejemplo. Y otra vertiente individualista del feminismo antiespecista, que interpreta el ecocentrismo como expresión de las actitudes patriarcales que minimizan la consideración moral históricamente feminizada hacia los individuos vulnerables. Marty Kill, por ejemplo. Ocurre un antagonismo similar en el espectro animalista, dentro del espectro animalista, donde las tensiones se derivan del tipo de problemas que se plantean y de los objetivos que se proponen. Por ejemplo, en la medida en la que se concentra en el maltrato contra los animales no humanos, la corriente bienestarista, de raíz liberal, se propone el mejoramiento de sus condiciones de vida de acuerdo con los estándares más elevados posibles. Sin embargo, esta postura no es compatible con la corriente abolicionista, de raíz liberal o anarquista, cuyo problema no es solo el maltrato, sino la explotación y el dominio sobre los animales no humanos, por lo que no se propone medidas reformistas, sino que demanda su emancipación inmediata. En la frase famosa de Tom Reagan, jaulas vacías, no más grandes. En principio, ambas corrientes parecen compatibles con la reivindicación de los derechos de los animales, que aquí presente está la doctora Rosa María de la Torre, que ha trabajado de una manera muy seria y muy rigurosa. Entendidos como intereses legítimos que tenemos el deber moral de considerar o como expectativas que el Estado debe reconocer en una norma jurídica, los derechos de los animales pueden converger con el bienestarismo, en el intento de limitar la crueldad y el maltrato en su contra, pero también con la exigencia abolicionista de eliminar su estatus como propiedad y reemplazarlo por el de seres sintientes o hasta personas no humanas. Con todo, hay algunas contradicciones inevitables entre estas corrientes, pues el reconocimiento de los fundamentales derechos a la vida, la integridad corporal y la libertad de los animales no humanos es incompatible con su instrumentalización y su sacrificio, aunque se hagan conforme a los máximos estándares de bienestar. Asimismo, puede haber una contradicción entre la reivindicación de los derechos de los animales y el abolicionismo, pues si los primeros recaen en la consideración moral, pierden eficacia contra las prácticas institucionalizadas de explotación y de dominio. Pero si se hacen depender de la protección del Estado, entonces legitiman la dominación político-burocrática
que, junto con el capitalismo, el patriarcado o el colonialismo, representan un obstáculo para el proyecto de emancipación, por lo menos del abolicionismo cuya raíz es anarquista. Pese a todo, considero que no solo es posible un consenso entre el ecologismo y el animalismo, sino que de hecho existe en un nivel fundamental. Si bien es cierto que estos espectros se separan por sus concepciones básicas, sus escalas axiológicas, sus problemáticas prioritarias y sus objetivos, también podemos registrar su intersección como enfoques críticos, esto es, como perspectivas que permiten señalar las deficiencias, contradicciones y perversidades en las relaciones de nuestra especie con los espacios naturales y con los animales no humanos. En este sentido, si bien se llevan a cabo desde puntos de vista diferenciados y hasta antagónicos, podemos englobar el conjunto de críticas de estos enfoques en un mismo espectro. Mi tesis es que pese a las divergencias, las múltiples reivindicaciones o corrientes que emergen de ambos movimientos se pueden reunir como enfoques críticos en un mismo espectro ecoanimalista. Aquí recupero el término de ecoanimal de Marta Tafalla en un libro que publicó hace unos años. En efecto, las distintas corrientes del ecologismo y del animalismo convergen en el cuestionamiento de los paradigmas y las prácticas asociadas con la destrucción y la explotación masiva de los espacios naturales y de los animales no humanos. Si esto es correcto, ecologistas y animalistas mantendrán su disenso sobre los problemas y las formas de abordarlos, pero pueden reconocer una intersección frente a ciertos fenómenos que están en la raíz de sus preocupaciones. En términos generales, el espectro ecoanimalista, en el espectro ecoanimalista se dan las críticas al modelo hegemónico de civilización o al discurso humanocéntrico, puramente humanocéntrico. En términos particulares, se da el cuestionamiento de ciertas actividades que generan daños conjuntos sobre las vidas de los animales no humanos y los espacios o entornos naturales. En primer lugar, hay un consenso entrecruzado en la crítica ecoanimalista al modelo hegemónico de civilización capitalista. En efecto, ambos espectros son compatibles con el cuestionamiento del modelo productivista y consumista que prevalece en nuestra época como factor determinante de la dominación industrial de animales no humanos y de la degradación ecosistémica, polución ambiental, extinciones, aumento de la temperatura global del planeta, etc. Contra este modelo de civilización, incluso las corrientes más moderadas, como el ecocapitalismo y el bienestarismo, parecen estar de acuerdo con las más radicales, como el ecosocialismo y el abolicionismo, pese a que unas acusen a las otras de legitimar ante la opinión pública, mediante las reformas en materia de sostenibilidad ambiental y disminución del sufrimiento animal, la continuidad de la explotación capitalista. En segundo lugar, la crítica ecoanimalista también hay un consenso frente a las concepciones que afirman la centralidad del humano. Ciertamente, como sugerí antes, ni el ecologismo ni el animalismo suelen negar la relevancia de los intereses humanos, sobre todo en situaciones de precariedad o de vulnerabilidad, sino que buscan establecer un equilibrio con los intereses de otras especies animales y con las dinámicas internas de los espacios naturales, lo que permitiría distinguir las críticas al humanocentrismo desde el espectro ecoanimalista es, por un lado, su mayor o menor radicalidad y, por otro, su carácter ético u ontológico. En este sentido, el acuerdo primordial se da contra la afirmación absoluta de los intereses no humanos, de los intereses humanos, y contra la creencia en la excepcionalidad humana. Finalmente, la crítica ecoanimalista articula una perspectiva interseccional frente a ciertos casos concretos. En esta línea, si bien por motivos diferentes, se ha dado la intersección crítica en diversos casos importantes que involucran el sufrimiento animal y el daño a los ecosistemas, que le importan o le preocupan primordialmente a cada uno de estos espectros. Un caso es el de las granjas industriales de cerdos que se han establecido en las selvas tropicales de la península de Yucatán, señaladas como centros de explotación y muerte de millones de animales no humanos en beneficio de una oligarquía empresarial y al mismo tiempo como factores de destrucción ambiental, erosión del suelo, deforestación, emisión de gases de efecto invernadero o contaminación del agua
que se filtra en los cenotes de la región. Otro caso es el tráfico de especies silvestres, considerado el tercer delito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, que se realiza a costa del trato cruel hacia los animales desde el momento de su secuestro hasta su traslado, su incorporación a un hábitat extraño o su cautiverio definitivo, pero también a costa de la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, tanto de origen como de destino. Un último caso es el de la pesca de arrastre, uno de los métodos industriales más extendidos en el mundo, que consiste en lanzar desde un barco una red de varios metros de largo para atrapar todo lo que encuentre en el suelo marino. Desde el espectro animalista se denuncia el sufrimiento de entre 1 y 3 billones de animales marinos al año que mueren por aplastamiento en las grandes redes, estallido de órganos internos por descompresión al ser elevados apresuradamente a la superficie, congelamiento en frigoríficos o disección mientras aún viven. Desde el espectro ecoanimalista, por su parte, se denuncia la destrucción de hábitats marinos, la sobreexplotación que excede los tiempos de recuperación de los ecosistemas o la llamada captura accesoria o captura incidental de especies que afecta la biodiversidad y las pone en riesgo de extinción. Por ejemplo, albatros, delfines, ballenas, tortugas o tiburones. A modo de conclusión, considero que son casos como estos los que evidencian la posibilidad y más aún quizás la necesidad de superar la tensión entre los espectros del ecologismo y del animalismo. Qué bueno por eso que hay espacios como este que vinculan tanto las preocupaciones de ética animal o ética ambiental. La articulación de sus preocupaciones no requiere forzosamente la renuncia a sus perspectivas particulares, ecocéntricas o sensocéntricas, holistas o individualistas, sino la capacidad de afirmarlas en torno a problemas comunes. Esto es necesario no solo para hacer diagnósticos más complejos o buscar soluciones integrales, sino para conformar un frente más amplio contra sus respectivos detractores. En concreto, una perspectiva ecoanimalista es necesaria para cuestionar la perversidad del modelo hegemónico de civilización y el humanocentrismo intransigente. Esto es, en esto, por lo menos, podemos reconocer la posibilidad y la oportunidad de tender algunos puentes. Pues muchas gracias. Este era el elefante que estaba en la habitación. Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por supuesto será muy bien recibido. Pues muchísimas gracias, doctor Cabrera. Eh, pues nos ha hecho una presentación muy completa de cómo se ha ido presentando esta, en principio, discusión, o más bien, esta disparidad entre los objetivos de la ética ambiental y la ética animal, a tal grado de que, pues, se determinaron siendo ramas distintas de la ética. Bueno, había una razón de ser importante, ¿no? Si de por sí hacer esta transición de la ética hacia lo no humano ha sido difícil y complicada, eh, en términos de, como bien lo ha presentado, eh, pretender esta justificación tomando los criterios humanos para ello, buscando de qué manera las cualidades entre ser humano y otras especies animales son afines, pero creo que se ha logrado avanzar bastante en el hecho de que pues ese no es tal vez el mejor camino porque estaríamos incurriendo nuevamente en un humanocentrismo de que, como se parece, entonces tiene estos derechos, ¿no? Como tiene esta cualidad como la mía, entonces vamos a darle, ¿no? Y entonces, bueno, pues el camino se torna más complicado incluso para poder hablar de los ecosistemas o de las plantas, ¿no? No habría entonces como tal más que el único criterio vida y nada más, ¿no? Entonces yo creo que muchísimas gracias, doctor Ernesto, nos ha hecho una excelente presentación
de cómo se da cómo se puede ir gestando, cómo se ha ido avanzando, insisto, en estos modelos de integración que precisamente nos lleven a un holismo ambiental en el que se reflexionen, no de manera jerárquica quién tiene más derechos o con quién tenemos más obligaciones, sino que pues realmente buscar esta integración que pues nos lleve a un beneficio conjunto, ¿verdad? O lleve a las especies a un beneficio equitativo, conjunto, y no solamente desde un ámbito racional humano, sino, bueno, pues respetando las cualidades, las capacidades de cada especie. Bueno, de manera tradicional lo que hacemos es pedirle a las personas durante la disertación que hagan sus preguntas en el chat. No hay preguntas, entonces, sí, ok, hay una pregunta aquí, me va a apoyar la licenciada Jennifer con la lectura de la misma y posteriormente, pues los que gusten participar, el micrófono pues estará abierto. Adelante. De hecho, la pregunta es muy simple. Bueno, Es nomás cómo podemos. ok. Preguntan en el chat, muy sencillo. ¿Cómo pueden contactarlo? Es todo. A través de mi correo, si quieren se los comparto también ahí a través del chat. De hecho, si gusta ponerlo en el chat, yo también aprovecho para comentarles, recordarles que tenemos ahorita una convocatoria abierta de la revista AUFIA, que es nuestra revista del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y les compartí la convocatoria en el chat, ¿sí? Es un número especial precisamente sobre el contenido de este seminario, que es ética ambiental y animal. Entonces, les comento que también afortunadamente ya empezamos a recibir algunos trabajos y aprovecharé para pedirle a Paco que nos ayude con uno de esos trabajos, porque están incluyendo precisamente a Rawls, que sé que maneja bien el doctor Francisco Serrano. Entonces, bueno, ya se lo estaré enviando. Y bueno, si algunos de ustedes también quieren ayudarnos en la dictaminación, pues pónganse en contacto conmigo, con su servidor, para que nos puedan apoyar. Vamos a necesitar algunos dictaminadores. Claro, su participación, pero también si nos apoyan con la dictaminación y asimismo con la difusión, con las personas que ustedes conozcan, que están interesados en estos temas. Vamos a hacer esta difusión y la convocatoria está abierta hasta el 31 de julio, se están recibiendo trabajos, entonces para que nos ayuden. También otro compañero que nos ayuda mucho aquí es el doctor Daniel Oviedo de Paraguay. Y bueno, ya también nos hizo favor él de hacer una traducción de la convocatoria al portugués y también ya empezamos a recibir algunos trabajos ahí de personas de Brasil que están también muy interesados en estos temas. Entonces está ahí la invitación abierta. Ojalá algunos de ustedes se animen a participar enviándonos algún trabajo, pero también, pues como ya lo escucharon, les voy a pedir tal vez a algunos de ustedes que nos apoyen con las dictaminaciones. Esto tomando como criterio, pues obviamente también las áreas de expertise algunos de ustedes, ¿sí? Bueno, ya después de este enorme comercial, me gustaría dejar el micrófono para si tiene alguna pregunta, comentario para el doctor Cabrera. Es el momento. Adelante. Bueno, pues yo empiezo si les parece bien, si están de acuerdo. Gracias, Víctor. Ernesto, muchísimas gracias por la ponencia. Voy a tutearte si me permites. Mira, muchísimas gracias. La verdad es que me ha entusiasmado la ponencia, me ha gustado. Ciertamente hay un elefante blanco, ¿no? En el salón,
pero no es que no lo veamos, sino más bien estamos como en esa fábula hindú. Somos personas con diferentes capacidades. Algunos lo tocamos, algunos lo sentimos, etcétera. Es decir, hay enfoques diferentes para verlo. Pero, a ver, creo yo que has tocado el punto más importante que debería interesarnos en la ética aplicada hoy en día, ¿no? Que es justamente cómo atender estas dos grandes áreas, ¿no? La ética ambiental y la ética animal, y cómo buscar puentes de contacto entre ellas, ¿no? Eh, yo siento, digo, a reserva de lo que tú has presentado y sobre eso quería preguntarte, yo siento que en el fondo hay un acuerdo profundo, ¿no? Entre ambas áreas, es decir, creo yo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Todas y todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo por nuestro planeta, ¿no? En general. Y creo que una visión holista no excluye, por supuesto, a los animales y una comprensión, digamos, atenta a los ecosistemas reconocería que los límites de nuestro conocimiento impiden, digamos, que pensemos que alguna especie es desechable, ¿no? En general, una visión holista sostendría, creo yo, que necesitamos salvarnos todos, ¿no? Para que el planeta sea viable, ¿no? Desde los insectos más pequeños e insignificantes hasta ecosistemas grandes, enormes, ¿no? Y yo diría que hay un acuerdo profundo, ¿no? En ambos enfoques, ¿no? Es decir, compartimos una preocupación común y tenemos un grupo como fundamental de valores, ¿no? Al respecto, ¿no? O sea, valores de protección, valores de cuidado, valores de preservación, ¿no? Y frente a esto me parece que lo que tenemos que hacer, sí, yo creo que es justamente lo que tú has presentado, ¿no? Como presentar discusiones más locales en zonas más particulares de valores, ¿no? Es decir, hay axiologías más particulares que entran en conflicto con otras. Pero, digo, esta es mi pregunta justamente, pero ¿no crees tú que estas axiologías más particulares, estos conflictos más particulares, en el fondo son una forma de reconocer que tenemos una visión compartida común, ¿no? Y no sé si podría uno presionar más sobre eso, sobre esa preocupación más general, ¿no? Un poco en el sentido que lo han hecho algunos defensores de la hipótesis Gaia, ¿no? O la teoría de Gaia, ¿no? James Lovelock, la filósofa Mary Midgley, etcétera, ¿no? Que justamente han definido una visión holista que incluye a todos, ¿no? Incluye ecosistemas, incluye animales, etcétera, ¿no? Y sin duda lo que has presentado tiene un carácter urgentísimo, ¿no? Atender casos particulares, atender la situación de individuos, etcétera. Pero no sé yo digo, perdón que insista, pero yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Si el acuerdo profundo, si el reconocer valores profundos compartidos pueda orientarnos para quizás no disolver las discusiones particulares, sino darles una orientación, sí, justamente hacia ese nivel más profundo compartido por todas y por todos. Bueno, hasta aquí le dejo, a ver si hay oportunidad de dialogar sobre esto que me inquieta muchísimo. Y muchísimas gracias por la ponencia, me ha parecido estupenda, en efecto, estupenda. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Francisco. Adelante, doctor Cabrera, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, a mí me parece que hay dos alternativas ahí. Hay algunos autores, mencionaba también hace rato a Jorge Richman, y él mismo menciona otras, ¿no? Menciona a Alicia Puleo, menciona, me parece a Marta Tafalla también, eh, que señalan la necesidad de construir o de tender puentes entre ambas perspectivas. En particular, eh, mediante una adopción, digamos, la adopción de una concepción holista, ¿no? De los ecosistemas por parte del animalismo, y por otro lado, mediante la adopción de una postura antiespecista por parte del ecologismo. Yo creo que eso sería lo ideal, y esa me parece una visión mucho más completa, tanto en términos éticos como en términos ontológicos. Sin embargo, el hecho es que esta no se ha dado, y yo creo que no se ha dado sobre todo porque las éticas particulares, tanto ambientalistas o ecologistas y animalistas, están ancladas en ciertas concepciones fundamentales y en ciertas escalas de valores que no sé si sean innegociables, pero que en todo caso, a mí me parece que la alternativa a tratar de encontrar este consenso fundamental en escalas axiológicas es afirmar el perspectivismo, es decir, reconocer que se parte desde perspectivas diferenciadas y que estas perspectivas diferenciadas pueden encontrar un punto en común, ¿no? Yo mencionaba hace rato, escuché que eres especialista en roles, utilicé ahí el término
el consenso entrecruzado, ¿no? El overlapping consensus de John Rawls, ¿no? Porque justamente eso implica que no se debe suprimir la pluralidad. La pluralidad es muy sana, el disenso es muy sano en una democracia, ¿no? Pero frente a esta clase de problemas, ese disenso tiene que encontrar también, digamos, posibilidades de convergencia sin negar sus particularidades y sin negar sus especificidades. Es decir, yo creo que frente a esa postura que busca, digamos, una especie de asimilación entre la ética animal y la ética ambiental, o entre el ecologismo y el animalismo, es más bien importante afirmar la perspectiva particular, la visión particular que proponen cada una de estas éticas y cada uno de estos movimientos políticos, pero encontrando puntos de acuerdo, puntos en común que de hecho existen, ¿no? Como mencioné, ¿no? Por un lado, el modelo hegemónico de civilización, por otro lado, el humanocentrismo intransigente y absoluto, y por otro, estos casos, que son solamente algunos casos, pero hay muchísimos otros, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que es necesario es un consenso entrecruzado que mantenga la pluralidad y no eso que pues sería quizás lo ideal y que han propuesto otros de sí reconocer valores, principios o concepciones comunes que puedan vincularlos. De cualquier manera, cualquiera de las dos alternativas a mí me parece que es prometedora, ¿no? Solo que de hecho ahora yo no veo que los animalistas estén tan dispuestos a moverse hacia la perspectiva holista, y los ecologistas tampoco están tan dispuestos a ser antiespecistas, ¿no? Por ahí veo una pregunta también en el chat, que es uno de los casos que mencionaba, ¿no? Justamente es uno de los casos de la polémica sobre los animales domésticos que se asilvestran. Dice la pregunta, hace unos días una persona, un biólogo, me dijo qué hacer ante la situación de cuando los animales domésticos, perros y gatos, matan a otra fauna, como los cacomixtles, etcétera. El biólogo en mención lo tiene claro, el rifle sanitario. Bueno, ese biólogo ya está un poco pasado de moda frente a los estándares actuales. Pero bueno, sí, es la postura del ecologismo que algunos pueden considerar un ecologismo especista, ¿no? Un ecologismo que en aras de defender la totalidad ecosistémica, las especies nativas, etcétera, no tiene una consideración hacia los animales como individuos que están ahí, que pues por supuesto no tienen la culpa de estar ahí, sino que es consecuencia de eh, la irresponsabilidad humana. Ahí yo creo que también, y eso me lo preguntaban ayer en una clase, en la clase sobre el giro animal que doy en la maestría, justamente este mismo caso, que qué piensa el animalismo de esta clase de situaciones. Yo simplemente dejé apuntado el debate. Pero yo creo que incluso ahí tanto el ecologismo como el animalismo pueden encontrar un punto de convergencia, no en cómo resolver el caso de los animales que ya están ahí, sino cómo resolver el problema de los animales que se siguen generando, se siguen criando en los criaderos, se siguen vendiendo, se siguen reproduciendo, y que son un problema gravísimo en nuestro país, ¿no? Se dice que perros y gatos hay aproximadamente 23 millones en nuestro país, y de esos 23, el 70%, es decir, 17 millones están en situaciones de calle, ¿no? Y de esos 17 millones también hay un porcentaje importante que terminan asilvestrándose. Yo creo que no hay que concentrarnos tanto en el debate acerca de qué trato darle a esos animales, sino más bien en el origen, perdón, de ese problema. El origen de que no hay una ley que impida los criaderos, que no hay una ley que impida la venta de estos animales en la situación actual. Por supuesto, sabemos que detrás también hay intereses económicos, también hay un cierto especismo hacia la especie de los perros y los gatos. El otro día alguien me decía, estaba muy preocupado porque si se prohibían los criaderos de perros, se iban a extinguir esas especies. Bueno, esas son las preocupaciones que plantean algunas personas. Pero en todo caso, pues sí, esa perspectiva que plantea el biólogo suele ser la perspectiva típica del espectro ecologista, ¿no? Ujú. Frente a la cual se opone el espectro animalista. Adelante, doctora Perdón, Ani. sí. Estaba Adelante. buscando la manito para levantar, pero bueno, levanté la mía porque no la encontraba. No, si me permite, doctor, entro un poco en diálogo con esto último que usted dijo, porque me parece muy significativo. Justamente, el punto está
en la reproducción de los animales domésticos, y eso es el punto álgido del animalismo, o sea, el bienestarismo no va contra eso. Nosotros tenemos la regulación permanente, incluso por parte de gran parte del animalismo abolicionista, que lo considera como una vía para llegar a la abolición. Y realmente no lo es, y esto en la práctica se ve así. Entonces me parece que en ese punto álgido es donde más habría que trabajar, sin pensar que digamos, la cuestión es como dejarla para después. Es decir, empezar a trabajar en forma holística también significa empezar a trabajar en cuanto a que no podemos hoy hablar de protección de algunos e hipotecar con esos argumentos la liberación de los que van a venir mañana, que es como un chorro, o mejor dicho, una canilla que está permanentemente abierta y nosotros estamos tratando bueno, de contener el agua, pero siguen naciendo animales, animales y animales. Entonces, por ejemplo, con los caballos es atroz, porque incluso hasta llega semen congelado de afuera acá a Argentina para reproducción, clonación. Entonces, bueno, llega un momento que uno dice, hay que proteger a tales, no, van a matar a tales, no, roban a tales, pero realmente ya no hay cómo manejar una cantidad tan grande y obviamente eso da lugar a mayor explotación y a que no se la pueda parar. Y me gustaría también preguntarle, y lo voy a decir a partir de un caso que pasó en Argentina, que es cuando anunciaron la llegada de que se iban a instalar granjas porcinas que venían de China en feedlots, y por supuesto el ecologismo como movimiento salió a la calle a hacer protestas, el animalismo se sumó, pero hubo pocas voces dentro del animalismo que plantearan que esa oposición era también por los animales. Es decir, incluso dentro del animalismo, y quizás a veces yo lo comprendo porque es una postura políticamente correcta, dado que nos afecta a todos, a los humanos, los feedlots, y digamos que habría ya una cuestión de crueldad animal directamente, pero la explotación en sí misma, la opresión, la opresión del animal, fue marcada por muy pocos, cuando en realidad, justamente acá en Argentina, la gran mayoría de la producción porcina también es con feedlots. Entonces, en ese contraste yo lo que veo es que el animalismo tiene toda la tarea, es decir, que somos nosotros los que tenemos mayor cantidad, digamos, de trabajo para hacer en pos de lo que estamos persiguiendo. Dicho con pocas palabras, hay millones de instituciones a favor de la explotación animal y para educar en la explotación animal, y hay muy pocas instituciones, o sea, en materia de ecologismo se ha hecho, digamos, en estos momentos muy políticamente correcto, por lo tanto, también hay millones a favor de esa línea holística, ecocéntrica, ni hablar de la conservadora, pero sí de la ecocéntrica, que por supuesto es bienestarista. Entonces, esa conjunción, esa unión o esos puntos de acuerdo no se van a dar, no se van a dar si no hay una, digamos, una base de apoyo, una base de desde dónde partir. Y esa base desde dónde partir es, digamos, innegociable para ambas partes. Pero creo que para poder, digamos, ir más allá de eso, hay que trabajar la gente que está en el animalismo, y digamos, voy a hablar de eso solamente, en la desinstrumentalización de todo lo que no es sintiente, porque es como que la mayoría, o sea, ha tenido tanta prédica y es tan necesario para nosotros desde el punto de vista de lo jurídico hablar de sensocentrismo, que se produce lo que se llama la ceguera vegetal, ¿no? O sea, todo lo demás no importa. Y yo estoy realmente en contra de todo eso
no podemos vivir sin comer plantas, algún sacrificio hay que hacer, entonces ahí va a haber una diferencia, pero eso no quiere decir que que sea posible una instrumentalización. Yo quería saber cómo está la situación ahí en México, o qué piensa usted alrededor de estas cuestiones. Sí, pues creo que es muy similar la situación. Pero también, por ejemplo, mencionaba el caso de las granjas de cerdos, que también aquí fueron son un problema en la península de Yucatán, que se establecieron en medio de la selva, que han logrado convocar tanto a pues, defensores de derechos humanos como a animalistas, como a ecologistas, ¿no? Es decir, lograron formar un frente común frente a esta clase de fenómenos. Sin embargo, hay otros problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos, en los que no se da el consenso y más bien yo me atrevo a decir que los ecologistas suelen tomar el partido del sistema, ¿no? El sistema explotador y el sistema de explotación de los animales. Y eso a mí me parece pues muy preocupante. Sin embargo, también he visto, por lo menos en mi experiencia, la posibilidad de actuar estratégicamente por parte de los animalistas por la vía del ecologismo, es decir, asumir que hay una gran mayoría de personas a las que los animales como individuos no les importan mucho, ¿no? Es decir, que priorizan sus hábitos, priorizan sus tradiciones, priorizan sus gustos y los animales quedan completamente relegados. Pero en la medida en la que se interesan por sí mismos, suelen interesarse por el medio ambiente, suelen interesarse por los ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa vía es una forma de acción estratégica del animalismo para defender su causa, pero atendiendo a las preocupaciones del enfoque contrario. Pienso, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, ¿no? Hace unos años la FAO publicó un libro o un documento, perdón, que se llama La sombra del ganado, ¿no? En la que La mencionaba larga sombra del ganado. exactamente, ¿no? La larga sombra del ganado, en la que mencionaba el impacto que tiene la ganadería extensiva sobre la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la generación de gases de efecto invernadero, etcétera, 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 ¿no? Es decir, el tema de la agricultura contra el que, digamos, está el espectro animalista, suele ser muy mal recibido y suele generar mucha polarización en las discusiones, ¿no? Pero cuando se aborda el tema de la agricultura desde la perspectiva ecológica, me parece que le da más oportunidades y más posibilidades. Es decir, es como ser pragmático, ¿no? Ahí, como ha trabajado el doctor Víctor Hugo, buscar una forma de pragmatismo en el discurso que, pues sin negar las fuentes de los valores y de las preocupaciones, en el discurso público busque una forma estratégica de afirmar la propia agenda o de afirmar la propia resistencia política, pero atendiendo a preocupaciones más generales, pues más asimilables por el público que no tiene mucho interés por los animales no humanos. Pero bueno, en todo caso, yo creo que la situación en el país es muy similar, tanto en España, en Iberoamérica, creo que en general se da lo mismo, ¿no? Esta tensión entre ambos espectros, pero por eso insisto en la posibilidad de encontrar eh, espacios comunes. Ujú. Por ahí veo varias preguntas un poco largas. Sí, si gusta, las leo. Esto no tendría, respecto a lo que se está comentando, la pregunta es de Gabriela. Esto no tendría mucho o poco que ver con la educación, con la conciencia, incluso con los hábitos de vida, con la conciencia de que todos somos parte de una sola onda. Ujú. Pues yo creo que sí tiene que ver con la educación, pero en un sentido negativo, ¿no? La educación entendida sociológicamente como la transmisión intergeneracional de conocimientos, de hábitos, de valores, de costumbres, es lo que realmente perpetúa estas prácticas de explotación y de devastación sobre los animales no humanos y sobre pues los ecosistemas. Es decir, lo que se necesitaría en todo caso y lo que creo que
tendríamos que pensar ahí a partir de esa pregunta es en una contraeducación, una antieducación, ¿no? Porque la educación, de hecho, lo que hace no es cambiar la situación, la educación lo que está haciendo es perpetuarla, ¿no? Entonces, una educación que sea una alternativa, realmente tendría más bien que ser una antieducación, una contraeducación contra esta forma en la que funciona sociológicamente la transmisión de conocimientos, valores y costumbres, ¿no? Voy a permitirme abusar aquí del control del micrófono. Ujú. Precisamente en esta semana estaba leyendo el texto de Rawls, del derecho de gentes, y algo señalaba respecto a que esta educación, él habla concretamente de la educación democrática, liberal, ya saben, pero yo lo pensaba también, bueno, de esta educación donde tengamos esta mayor apertura para todas estas personas o todas estas, sí, en principio todas las personas que fueron discriminadas, ¿no? Por ejemplo, apunta la cuestión de las mujeres, como durante mucho tiempo hubo una gran discriminación hacia ellas. Es un texto que escribe en el año 2000, pues se publica en el año 2000, y pues él comentaba, me voy a permitir decirlo así en este texto, que pues no podría haber un avance democrático mientras no hubiera esta participación femenina fuerte en el ámbito político, ¿no? Y bueno, pues hoy vemos que esto afortunadamente ya se consiguió. Esta educación también habla Rawls de que tiene que ir de generación en generación. Y bueno, esto me hizo pensar que lo que estamos trabajando aquí somos una primera generación o una segunda generación, no sé, respecto a todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, voy a hacer como un comercial también. Es que en el texto, aquí tengo ya el texto que va a aparecer, que tendremos como para la próxima sesión, del doctor Alejandro Herrera, ¿no? Y entonces la introducción es de Paulina Rivero, y entonces ella habla de que, pues Alejandro fue como esta voz en el desierto, ¿no? Donde no se le atendía, no se le hacía caso, se le juzgaba, ¿no? Y bueno, pues tiempo después nos damos cuenta que, pues el doctor Alejandro Herrera, pues junto con muchas personas a nivel mundial, pues tenía y tiene razón, y nosotros pues avalamos eso, ¿no? Y por último, sumo este comentario a lo que señala la doctora Adriana Alfieri, de que ella dice, me da gusto observar los avances que ha habido en estas temáticas desde los tiempos de mi docencia universitaria, y pienso que sigue siendo muy importante favorecer el pensamiento crítico mediante la difusión de las ideas y argumentaciones al exterior de la universidad, más allá de las simples manifestaciones de los grupos ecologistas y animalistas, ¿no? Que bueno, también durante mucho tiempo, y esto lo sumo, perdón, voy a sumar aquí el otro comentario de la doctora, de la maestra Lupita Castorena, que también hace el señalamiento de que aquí en Aguascalientes está por aperturarse la Feria 2024, y bueno, uno de sus grandes atractivos es el cartel taurino, ¿no? Y se organiza también una marcha, ajá, y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, bueno, donde se señala a estas personas mascotistas, ya saben la crítica, ¿no? O sea, eres antitaurino, pero comes carne, ¿no? Entonces, bueno, realmente se requiere toda una transformación de la persona, pues para ser congruente, ¿no? En todos en estos campos, ¿no? Digo, también está el campo de los mascotistas que defienden los perritos, los gatitos y demás, pero igual, no hacen como esta transición al vegetarianismo o al veganismo. Entonces, bueno, pues hay un gran reto, ¿no? Hay un gran reto que difícilmente puede asumirse, ¿no? Pero cierro entonces con lo que inicié, ¿no? Yo sí tengo la esperanza de que las cosas
vayan generando este cambio. No sé si seamos la primera generación o la segunda generación, donde tenemos que comenzar a educar a, a los que vienen e incluso a los que ya están para que se genere este cambio, ¿no? Mi comentario va en este sentido, perdón si englobé ahí los comentarios que se están haciendo, espero haber sido claro. No, sí, está muy bien. Eso es alentador, ¿no? Pensar que la educación es esta reproducción social de conocimientos y pautas heredadas de la generación anterior a esta, pues también nos permite pensar en cómo pues los que tratamos esta clase de cuestiones desde el ámbito académico también podemos intervenir en una reforma a la educación. Ahí también lo que dice la primera pregunta sobre que es importante hacerlo más allá de la universidad, dice al exterior de la universidad. Sí, claro, es importante el tema de la divulgación, ¿no? El tema es que no se queden estas discusiones, estas propuestas, estas preocupaciones encerradas en los ámbitos académicos, sino que logren conectarse más allá de la academia, pero incluso dentro de la propia academia es difícil. Digo, aquí yo decía al principio que siempre es agradable compartir un espacio con personas que tienen las mismas preocupaciones, porque digo, muchos de nosotros, sobre todo creo que los que trabajamos cuestiones animales, solemos ver cierta reticencia o hasta animadversión hacia los propios temas, ¿no? Yo lo he visto en los propios cursos, en las presentaciones, hay mucho escepticismo en el sentido negativo, ¿no? No es ni siquiera escepticismo del griego, ¿no? No hay una inquietud genuina por acceder al conocimiento, sino hay un escepticismo en sentido negativo porque hay un dogmatismo, ¿no? Hay una inclinación a afirmar la postura tradicional de que los animales no importan, de que los animales están ahí para nuestro consumo, para nuestra utilización. Y entonces, si hacerlo hacerlo, perdón, dentro de la academia, entre un público que no comparte las mismas preocupaciones es difícil, hacerlo fuera del espacio universitario, pues yo creo que debe ser todavía mucho más difícil, ¿no? Enfrentarte no solamente a las reticencias, sino también a los grupos de poder, ¿no? Que eso es lo que hay que decir, no solamente este discurso se enfrenta a concepciones éticas u ontológicas, sino también a poderes fácticos que tienen ahí pues limitadas las posibilidades de cambios reales, ¿no? Nosotros en la ética podemos ponernos de acuerdo, pero ya después salir y vencer esos poderes fácticos, pues es lo más complicado. Y sobre lo del mascotismo, el término está mal utilizado ahí, o sea, si la crítica es que los antitaurinos son mascotistas, pues no, porque en realidad al defender a los toros están dejando de ser mascotistas, ¿no? Por un lado, el término mascotista se suele aplicar a esa forma de especismo que solamente muestra su preocupación por los animales domésticos. Si alguien es capaz de mostrar su preocupación por animales que no son domésticos, como los toros, deja de ser mascotista, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay un sentido todavía más negativo, yo creo que del término mascotismo, que es esta tendencia de ciertos sectores de la sociedad a tratar de mascotizar a los animales silvestres, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro país no es ilegal adquirir un animal silvestre, ¿no? Entre otras razones, también por la corrupción, también por los poderes fácticos. Decíamos hace rato que el tráfico de especies silvestres es el tercer delito, el tercer negocio más ilícito, más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Y el mascotista propiamente sería aquel que se empeña por volver mascota, por volver animal doméstico a un animal que no es doméstico, que no ha sido domesticado, un animal silvestre. Todos nosotros hemos visto estos casos, ¿no? De que en el Estado de México aparece un león caminando por las calles. ¿Cómo llegó ese león ahí, no? Bueno, pues a través del tráfico, a través de una compra que fue legal, ¿no? Que la gente lo adquirió seguramente cuando era bebé, le encantó, pues es muy bonito, parecía un peluche, pero en cuanto empezó a crecer se dio cuenta de que no lo podía tener como mascota y entonces terminan abandonándolo, ¿no? Entonces ahí ese término más bien me parece que habla más de los detractores que de los que se movilizan por los toros, ¿no? Hay una intento de desacreditar, de deslegitimar, incluso ya por eso el término animalista está, como el término veganismo, ya están en el ámbito público, en el discurso popular, cargados de una connotación negativa, ¿no? Y entonces ahí también me parece importante porque
parte de la lucha o parte de, digamos, de la agenda, tanto animalista como ecologista, se está moviendo en el ámbito de los relatos públicos, de cómo se está contando la historia de lo que hacen o de lo que son los animalistas o los ecologistas, ¿no? Y entonces eso se da en el espacio tan perverso y tan oscuro de las redes sociales que pues es muy difícil de afrontar. Pero de cualquier manera, en todo caso, ¿no? Sí, 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 lo que diría es que ese término es un intento de deslegitimar, ¿no? Es un intento de, de quitarle legitimidad al movimiento antitaurino. Ujú. No es descriptivo. Bueno, pues no sé si alguien tuviera algún otro comentario, observación, pregunta, felicitación, sino para pasar a la conclusión. ¿No? Bueno, pues me permito, creo que por aquí surgió una pregunta, ¿no? No, el agradecimiento nada más. Bueno, de nuestra compañera eh, Lupita Castorena. Bueno, pues ya también como es una costumbre, pues me permito aquí mostrar el reconocimiento que se le otorga al doctor Ernesto Cabrera García por su participación como ponente en la 15ª sesión del seminario con el tema Ecoanimalismo de la atención a la intersección entre dos enfoques críticos, Aguascalientes, 12 de abril de 2024, y bueno, firma un servidor como representante institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano como representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la doctora Cristina Ramírez Barreto, representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que bueno, se tuvo que retirar, estuvo presente aquí, pero también por compromisos de agenda tuvo que retirarse. Esta constancia, bueno, se le haremos llegar al doctor Cabrera vía correo. Y pues no me resta más que agradecer su participación, doctor Cabrera, y pues invitarlo a que nos siga acompañando en las próximas sesiones. Y entonces les recuerdo que la sesión de mayo va a ser el día 17 y va a ser la presentación del libro del doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Ay, ojalá que no vea este video, sino a ver cómo lo arreglamos. Perdón, se me patinó. Bueno, en fin, tenemos la presentación de su libro por el mismo el día 17 de mayo. Pues muchísimas gracias y entonces nos vemos en las próximas ocasiones. Que estén muy bien. Gracias, doctor Ernesto. Gracias a Hasta todas y luego, a muchas todos. gracias. Gracias a todas, a todos. Buena tarde, buen fin de semana.